Bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a estudiar a los soramitas. Alma y sus discípulos amigos eh, van a predicarle a los soramitas. Y los soramitas en esta pequeña mapa que tenemos se encontraban ubicados en el sector eh, noreste de donde vivían los lamanitas. Habiendo recibido Alma noticias de que los soramitas estaban pervirtiendo la vida del Señor, tomó a Amón y a Aarón y a Umner, y también a Molec y a Sesrón, y también llevó a dos de sus hijos que eran Chiblón y Corientón. Y cuando llegaron a la tierra los soramitas, y aquí para su asombro hallaron que los soramitas habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona, y que los pobres eran echados de las sinagogas a causa de la pobreza de sus ropas, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón. Y el nombre que daban a este sitio era Rameunton, que interpretado quiere decir el santo púlpito. De manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta diciendo: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios y creemos que eres santo y que fuiste un espíritu y que eres un espíritu y que serás un espíritu para siempre. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestros hermanos, y también nos ha dado a conocer que no habrá Cristo. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera, consumidos en su orgullo. Entonces, en nuestra introducción vamos a analizar un poco a los soramitas y, en primer lugar, vamos a tomar el versículo 9 y 10 de Alma 31 y luego de eso, cuáles fueron las consecuencias espirituales de lo que no hacían en Alma 31, 9 y 10. Ceci, por favor, versículos 9 y 10. No se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios, ni tampoco observaban las prácticas de la Iglesia, de perseverar en la oración y súplicas a Dios diariamente para no entrar en tentación. Claro, entonces los soramitas, entre otras cosas, como dicen estos versículos, no guardaban los mandamientos, no guardaban la ley de Moisés y tampoco se eh, perseveraban en la oración. ¿Mm? Y por lo tanto, como no hacían estas cosas, miren los resultados que a la larga tuvieron. Ceci, la columna. Tenían una oración fija en un lugar fijo. Solo una persona podía orar a la vez. Solo hablaban de Dios cuando iban a orar. Creían ser un pueblo elegido y santo. Eran una gente inicua y perversa. Sus corazones estaban puestos en el oro y en la plata y en toda clase de objetos finos. Despreciaban a los pobres y los perseguían. No creían en Cristo y creían que Dios es un espíritu. Bueno, aquí vemos varias consecuencias de, de precisamente no guardar los mandamientos, dejaron de orar y su creencia, su forma de adorar, el concepto que tenían de Dios, por supuesto, cambió mucho. Tenían un lugar, un rameuntum, que era un púlpito alto, y que solamente una persona podía ir ahí y orar, y también la persona que no podía tener acceso al púlpito para orar ya no podía hacerlo hasta la próxima semana. No creían en que podían orar en sus casas, en que podían orar en otros lugares, sino que ese era el único lugar para adorar. Y creían que eran un pueblo elegido, eran muy perversos, en sus corazones estaban puestos en el oro, la riqueza, despreciaban a los pobres, de hecho no los dejaban entrar, digamos, para orar, y tampoco, por supuesto, creían en Cristo, y también afirmaban que Dios era un espíritu. Bueno, esas es más o menos las condiciones a las cuales llegó Alma y las personas que le acompañaban. Un pueblo muy dividido entre los que tenían más y los que eran más pobres, y totalmente discriminados por esta misma razón. Y esto permitió a Alma encontrar un grupo de personas que
a las cuales pudo enseñarle el Evangelio. Que no solamente eran pobres en las cosas temporales, sino también dice que eran pobres de espíritu, es decir, anhelaban escuchar las cosas de Dios. El primer concepto que vamos a analizar hoy es que podemos elegir ser humildes. Vamos a comenzar leyendo en Alma 32, versículos 15 y 16. Sí, y el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Bueno, entonces en estos versículos encontramos que por lo menos existen dos maneras en las cuales una persona puede llegar a ser humilde. Una, dice, cuando uno es obligado a ser humilde, cuando las circunstancias, las dificultades, la adversidad, la enfermedad o lo que sea, le obligan a uno a acordarse de Dios. Le obligan ahí a decir, me voy a volver a mi Dios y empieza a orar porque la persona necesita hacerlo. Se ve obligado a ser humilde. También existe la otra opción, ¿no es cierto? Aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Que esa debería ser nuestra opción, de que no tengamos que esperar pruebas, dificultades o adversidad en nuestra vida para llegar a ser humildes, para llegarnos al Señor. Entonces, esta es una de las cosas importantes y es una invitación a nosotros para que podamos siempre ser humildes sin la necesidad o la obligación por las circunstancias o los hechos de ser humildes. Bien. En el capítulo 32 hay dos palabras que se repiten mucho. Una es fe y la otra es la palabra palabra. Estos dos conceptos nos hacen de repente, cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 32, que este capítulo tiene que ver exclusivamente, que habla acerca de la fe. Y si bien no es falso eso, también habla mucho con relación a la palabra. De hecho, la palabra palabra está más veces dicha o mencionada que la palabra fe. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día en nuestra clase, vamos a desarrollar un poco estos dos conceptos, el de la fe y la palabra. Y primero vamos a comenzar indicando qué es la palabra. Entonces, en Alma 32, 28, Ceci. Compararemos pues la palabra a una semilla. Entonces, compararemos pues la palabra a una semilla. Y el versículo 16. Bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. En este sentido, el concepto de palabra está asociado a la enseñanza del Evangelio. Dice, una persona que es bautizada sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido o forzado a saber antes de creer. Bueno, esto se aplica mucho cuando nosotros, por ejemplo, estamos recién conociendo el Evangelio y pasa de que no sabemos todas las cosas, no sabemos toda la palabra, no sabemos toda la enseñanza, sin embargo tenemos la fe suficiente para bautizarnos. Y en ese contexto se usa aquí el concepto de palabra. Y luego de eso, en versículos 22 y 23. Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Bien, entonces aquí el concepto de palabra está asociado a la revelación personal. Dice que se comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles, a las mujeres también, a los niños. Entonces, este también es aplicable en este sentido. Y después, versículo 22 y 23, en Alma 33.
Empezad a creer en el Hijo de Dios que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante él, para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio, según sus obras. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe, y aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna. Entonces, claramente estos versículos indican que la palabra en este versículo está asociada a Jesucristo y a su expiación. Entonces, pensemos, meditemos un momento, ¿cierto? Alma va a enseñar a los soramitas con relación a la fe y a la palabra. ¿Y cuál es lo que tiene en mente Alma? Bueno, al fin y al cabo lo que él tiene en mente es que ellos entiendan y acepten la palabra de lo que es Jesucristo, de lo que es la expiación de Jesucristo. Al final ese es su objetivo final. Y usa la fe como un medio, como un transporte, como para llevar a los soramitas a que puedan entender esto finalmente. Dice el versículo 23, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones. ¿Qué palabra? Creer en el Hijo de Dios, que le expiará los pecados, se levantará entre los muertos, efectuará la resurrección, etc. Entonces, ahora vamos a volcarnos al otro concepto, que es la fe, ya teniendo en mente lo que Alma desea finalmente llegar al corazón de los soramitas con el mensaje de Cristo y su expiación. Entonces ahora vamos a introducirnos en el concepto de la fe, ¿ya? Vamos a analizar algunas cosas relativas a la fe y luego vamos a asumirnos en este experimento al cual nos lleva Alma de poder sembrar esta semilla. Entonces vamos a comenzar con Alma 34, versículo 5, que ratifica lo que habíamos conversado antes. ¿Sí? Ya hemos visto que el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios o si no ha de haber Cristo. Claro, al final esto era el centro del mensaje de Alma, ¿no es cierto? Si la palabra está en el Hijo de Dios. Bien, comencemos entonces con relación a la fe. Los comentarios que voy a hacer ahora fueron dichos por el elder David Abenda, ¿no es cierto?, que es del Quórum de los 12, y está en un mensaje que se llama Buscar conocimiento por la fe. Entonces, Ceci. La fe es la certeza de cosas que se esperan y que son verdaderas. Es la convicción de lo que no se ve. Es el principio de acción en todos los seres inteligentes. Bien, entonces, usando esta famosa escritura en Hebreos 11 que habla este capítulo con relación a la fe, la certeza de lo que se espera, el 32-21, la convicción de lo que no se ve, y un principio de acción. Entonces, dice el de Bernard, describe estos tres componentes de la fe en el Salvador como mirar hacia el futuro, contemplar el pasado y actuar en el presente en forma simultánea. Entonces, estos tres conceptos vamos a analizarlo, ¿no es cierto?, brevemente. Y el primero dice, la fe en calidad de certeza, lo que se espera, significa mirar hacia el futuro, porque es lo que estamos esperando. Y un ejemplo de esto, Cecilia. Por ejemplo, Nefi confió precisamente en este tipo de certeza espiritual para afrontar el futuro cuando regresaba a Jerusalén para obtener las planchas de bronce, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, siguió adelante. Claro, aquí se aplica claramente, ¿no es cierto?, la fe en algo futuro. Algo Nefi esperaba obtener las planchas, no sabía cómo iba a hacerlo y tuvo que aplicar el principio de la fe en todo lo que él hizo. Segundo, la fe en calidad de convicción de lo que no se ve, mira hacia el pasado y confirma nuestra confianza en Dios y en la veracidad de lo que no se ve.
Nos adentramos en la oscuridad con certeza y esperanza y recibimos convicción y confirmación según se movía la luz y nos brindaba la iluminación que necesitábamos. El testimonio recibido tras la prueba de nuestra fe es una convicción que incrementa y fortalece nuestra certeza. Bien, este también es un concepto interesante porque la fe en calidad de convicción de lo que no se ve es lo que tiene que ver con el pasado. ¿Por qué? Porque también necesitamos aplicar nuestra fe en cosas que no vimos y que pasaron y que ocurrieron. Por ejemplo, cuando estábamos en el Concilio de los Cielos, cuando se desarrolló estos dos planes, cuando hubo esta gran batalla en los cielos, cuando tiene que ver con todo tipo de cosas a las cuales nosotros no pudimos estar presentes, cuando Noé construyó un arca, etcétera, tantas cosas, necesitan que apliquemos nuestra fe. Son cosas que no vimos. No vimos cuando Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron al joven José. Sin embargo, también es necesario que apliquemos nuestra fe mirando hacia el pasado. Y en este dibujito me gusta mucho también porque la fe tiene que ver con que necesitamos dar un paso a la vez. En un lado está la luz de lo que estamos haciendo y hacia adelante está también la oscuridad de lo que no estamos viendo qué va a pasar, pero necesitamos también aplicar nuestra fe. La fe nos ilumina con relación al pasado y nos permite seguir hacia adelante en el futuro. Bien, Ceci. La certeza, la acción y la convicción se influyen mutuamente en un proceso continuo, como una espiral que al ir ascendiendo se expande y se amplía. Entonces, tres elementos de la fe: la certeza, la acción y la convicción. No están separados ni aislados, sino que se interrelacionan y forman parte de un ciclo continuo y ascendente. Bien, gracias, Ceci. Lo que es por un lado la certeza, la convicción, se junta con la acción para que sea un proceso continuo en nuestra vida. Esto es lo mismo que para seguir actuando con fe necesitamos basarnos en las cosas con fe que hemos hecho y esto nos permite un progreso continuo en base a nuestra experiencia pasada, las del presente que requieren acción, teniendo una convicción hacia lo que es el futuro. Perdón. La fe que alimenta este proceso continuo se desarrolla, evoluciona y cambia. Al volvernos nuevamente hacia un futuro incierto, la certeza nos conduce a la acción y produce convicción, con lo que aumenta la certeza. Nuestra confianza se fortalece línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allí. Claro, entonces lo que enseña esto, ¿no es cierto?, que cuando hay un futuro incierto, la certeza que viene a través de nuestra fe nos debe conducir a la acción. Cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar el río Jordán, ellos tuvieron que, los sacerdotes que llevaban el arca tuvieron que poner sus pies en el agua y recién ahí el río se recogió. Entonces a veces nosotros queremos que antes de cruzar el río ya el agua se recoja y la verdad es que es todo lo contrario. Necesitamos poder accionar. El Señor le agrada nuestro esfuerzo en ese sentido, le agrada nuestra disposición en ese sentido de ir hacia adelante, amparado con las experiencias de fe que hemos tenido en el pasado, con nuestra acción presente, mirando con convicción hacia el futuro. Y entonces ya con todos estos antecedentes con relación a la palabra, a la fe, ¿no es cierto?, a la humildad, ahora ya estamos en condiciones de empezar a analizar algunas cosas con relación a este experimento al cual Alma invita al pueblo soramita y por ende nos invita a todos nosotros a experimentar con la palabra. Entonces vamos a comenzar con Alma 32, versículo 21. ¿Ceci? Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas,
De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Bien, ¿por qué comienza enseñando Alma esto? Porque eso es la fe precisamente, no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. No tenemos un conocimiento perfecto de todas las cosas, no sabemos todas las cosas. Con relación al Evangelio, nosotros no sabemos todas las respuestas, no tenemos todas las respuestas, hay muchas cosas que desconocemos. Bueno, precisamente por eso esto es un tema de fe. Entonces, así de esta manera, Alma va preparando las mentes de los soramitas para que empiecen a trabajar en este experimento. Bien, el versículo 27. ¿Cómo comienza este experimento? Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Bien, entonces dice lo siguiente. Si despertamos ya estas facultades que están dormidas para experimentar con las palabras de Alma, dice, y ejercitáis aunque sea un poco de fe, aunque no sea más que un deseo de creer. Aquí comienza todo. Todo este experimento tiene un buen resultado si tenemos el deseo de creer. Si no existe este deseo, es muy difícil. Ahora, fíjese que el deseo de creer es como el primer peldaño de la fe. Todo este experimento comienza con un pequeño deseo de creer, ¿ya? Y dejar que este deseo, ¿no es cierto?, obre en vosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Entonces, vamos a comentar esto después de escuchar al Elder Holland, el cual nos va a hablar un poco acerca de creer, de lo valioso que es creer. En una ocasión Jesús vio a un grupo de personas discutir acaloradamente con sus discípulos. Cuando el Salvador preguntó la causa de esa contención, el padre de un niño enfermo se adelantó y dijo que le había pedido a los discípulos una bendición para su hijo, pero que no se la habían podido dar. Con el muchacho, a quien aún le crujían los dientes, echaba espuma por la boca y se revolcaba en el suelo, el padre le suplicó a Jesús, con lo que debió ser total desesperación en la voz. Le dijo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato, el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad, Señor. La convicción inicial de ese hombre, según su propia confesión, es limitada. Sin embargo, tiene un deseo apremiante en favor de su único hijo. Se nos dice que eso es más que suficiente para empezar. Aunque no sea más que un deseo de creer, dice Alma, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer. Sin ninguna otra esperanza, ese padre expresa la fe que tiene y le suplica al Salvador del mundo, si tú puedes hacer algo, cualquier cosa, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La primera observación tocante a este relato es que al enfrentar el desafío de la fe, el Padre reafirma, primeramente, lo que sí posee y recién después reconoce su limitación. Su primera declaración es afirmativa y sin titubeo. Creo, Señor. A todos los que deseen tener más fe, les diría, acuérdense de este hombre. La cantidad de fe que tengan o el grado de conocimiento que posean
no es lo que importa, sino la integridad que demuestren hacia la fe que ya tienen y hacia la verdad que ya conocen. La segunda observación es una variación de la primera. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen, empezando, por así decirlo, con su incredulidad. Quisiera ser bien claro en cuanto a este punto. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. A veces actuamos como si una sincera declaración de duda fuese una mayor manifestación de valentía moral que una sincera declaración de fe. No lo es. Así que recordemos el claro mensaje de este relato de las Escrituras. Sean tan francos en cuanto a sus dudas como tengan que serlo. La vida está llena de dudas sobre un tema u otro, pero si ustedes y su familia desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. Bien, entonces en este hermoso mensaje del Elder Holland, ¿qué cosas son interesantes que él nos dice? Bueno, en primer lugar, había un padre que tenía un deseo apremiante y vehemente a favor de su hijo, de su único hijo. Eso es más que suficiente para empezar. Aunque no sea más que un deseo de creer, dice Alma, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer. El padre reafirma su creencia y solo después de eso él reconoce qué limitaciones tiene. El Holland nos enseña también, nos dice, mantengan la fe que ya han cultivado a pesar de que esa fe sea limitada. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen. Es como ver la parte media vacía del vaso y no la parte llena. Y algo más importante que él dice, le estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. Que más importante que cuánta fe tengan, cuánto conocimiento tengan, es que seamos fieles a esa fe o a ese conocimiento que ya tenemos, que seamos consecuentes con esa fe y ese conocimiento que ya tenemos. Si usted y su familia, dice finalmente, desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. Bien, hermoso mensaje de Elder Holland. Sigamos entonces con nuestro experimento en Alma 32:28. Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena. Bien, entonces comienza así, sembremos una semilla en nuestro corazón. Dice, ¿qué va a pasar si es una semilla verdadera o una semilla buena? Va a dar un buen fruto, porque cada semilla da, de acuerdo, ¿no es cierto? Cada fruto es de acuerdo a cada semilla que se siembra. Entonces, si el Evangelio, si las cosas que muchas veces los misioneros enseñan o las doctrinas que la iglesia enseña no son verdaderas, no va a producir un buen fruto en nuestro corazón. Al contrario, si la semilla es buena, va a producir un buen fruto. ¿Y cuál es ese buen fruto que produce el Evangelio? En el versículo 28 habla un poco más con relación a esto. Y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor. Empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Entonces, así en estos versículos se nos enseña que cuando la semilla es buena, empieza a tener en mi corazón y en mi mente un fruto. Y dice, empieza a hincharse vuestro pecho, ¿ya? Que tiene que ver con
el sentimiento de gozo y felicidad que nos empieza a brindar el Evangelio. Empieza a ensanchar mi alma en lo que significa que todas aquellas cosas que tienen que ver con el Señor y con el Evangelio mismo, empiezan, ¿no es cierto?, a iluminar mi entendimiento, y empiezo yo a entender mejor las cosas y a comprenderlas. Y dice que esta semilla comienza a ser deliciosa para mí. Bueno, así funcionan las cosas. Cuando siempre cada fruto va a ser de acuerdo a la semilla que se siembre. No podemos pretender que si estamos sembrando semilla de papa nos van a salir peras. En este experimento es lo mismo, es de la misma manera que se desarrolla, pero solamente es en un ámbito espiritual, ¿ya? Pero los frutos igual los tenemos, porque el gozo y la felicidad de tener el Evangelio está ahí, es perceptible para nosotros. Son cosas que no podemos tocar, o no podemos palpar, o no podemos mostrarle así como diciendo, mire, aquí está mi gozo, aquí está mi felicidad, ¿no es cierto? O esto es lo que yo siento con relación al Evangelio. Es algo que uno va experimentando en su corazón, en su mente, ¿ya? Y dice de tal manera que esto empieza a ser delicioso para mí. En el área Sudamérica Sur enseñó lo siguiente, dijo que la fe entonces está representada por nuestras obras, que apuntan a cuidar la semilla a fin de que ésta dé fruto. Entonces, un elemento importante en este experimento es nuestras obras. ¿Y cuáles son estas obras? El permitir que este experimento se desarrolle. Y para eso tal vez se puede hacer, por ejemplo, alguien que no fuera miembro de la iglesia, dice, voy a empezar a leer las Escrituras, voy a empezar a leer el libro de Mormón, voy a hacerlo todos los días, voy a hacer una oración. Eso es sembrar la semilla. Y vamos a ir viendo si va dando frutos en mí o no. Y si lo hacemos de la manera adecuada, la semilla siempre se va a sembrar bien. La única razón por la cual esta semilla dejara de dar fruto es porque el terreno no es el mejor. O en la parábola del sembrador, como Jesucristo la enseñó, que la semilla cayó en diferentes lugares, entre las espinas, el lugar pedregoso, en lugares, ¿no es cierto?, que no podía echar raíces, pero dice que hay una parte que cayó en buena tierra y que dio gran fruto. Bien. Alma 32:30. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brote y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque aquí brota y empieza a crecer. Claro, y en este proceso, cuando uno es niño o con los hijos, uno siempre sabe este experimento de cuando coloca un porotito allí para que empiece a crecer y a germinar, ¿no es cierto? Cuando va creciendo los primeros brotes, se ve muy débil, pero si uno sigue nutriendo y dándole el tiempo necesario, eso llega, ¿no es cierto?, a ser en una hermosa planta. Bueno, con nuestra fe pasa lo mismo. Si empieza a hincharse y empieza a brotar y empieza a crecer, ¿ya?, entonces tenemos que decir, esta es una semilla buena, esta es una semilla que da fruto. Y por supuesto esto debe fortalecer nuestra fe. Versículo 32. Dice, por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto es desechada. Si esta semilla crece en nuestro corazón, si esta semilla ilumina nuestro entendimiento, si esta semilla nos da gozo y alegría y empieza a ser deliciosa para mí, entonces esta es una semilla buena. Este es el experimento que plantea Alma a los Soramitas. Y esto nos puede servir a todos nosotros por diferentes principios. Tal vez yo pueda tener falta de fe en algún principio de la iglesia, puedo hacer este mismo experimento. Es aplicable para todos. Al observar y verificar estos frutos, nuestra fe con relación a este tema se convierte en conocimiento, porque ya sabemos que da un fruto.
Y entonces sabemos que la semilla, o sea, la palabra, es buena. Entonces dice, los frutos comienzan a ser una evidencia para nosotros, evidencias espirituales, que pueden ser tan reales como las evidencias físicas. De manera que nuestra fe se ensancha, va creciendo de a poco, nuestro conocimiento aumenta y empezamos a conocer otros aspectos de la palabra que mediante nuestra fe y nuestras obras vuelven a dar más fruto. Y este círculo de progreso, de desarrollo espiritual, es el que nuestro Padre Celestial desea para cada uno de sus hijos. Alma 32:28. 32, 38. Perdón, 38. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará, porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. La importancia de que no desatendamos el árbol. Entonces, la importancia que tiene el que podamos estar leyendo, orando, renovando nuestros convenios. Bueno, en estos tiempos es un poco más difícil algunas de estas cosas para algunas personas, como el renovar nuestros convenios, pero en la medida en que tengamos la oportunidad, hagámoslo, y el Señor entenderá las circunstancias en que estamos pasando. Pero la oración, la lectura de la Escritura, ¿no es cierto? Estas cosas son importantes nutrientes para nuestro árbol. Si dejamos de orar, entonces este árbol poco a poco se va a empezar a secar. Ni siquiera nos daremos cuenta. Inclusive podremos decir que todo va bien en mi vida, pero poco a poco se va a ir secando este árbol. Y las raíces, ¿no es cierto?, que deberían haber sido fuertes, no van a tener la fortaleza como para poder sostenernos en los momentos de adversidad o prueba. En Alma 32:40. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Entonces en este versículo, ¿no es cierto?, se nos enseña que la fe es constante en nuestra vida. Siempre la fe es algo que vamos a necesitar. Para diferentes ocasiones, para diferentes circunstancias, pero la fe siempre va a estar allí. Dice, mirando hacia adelante con el ojo de la fe. El ojo de la fe significa mirar hacia las cosas que en el plan de salvación nuestro Padre Celestial nos tiene para nosotros. Las cosas que Él espera que nosotros podamos ir logrando en nuestra vida hasta que al fin podamos presentarnos delante de Él, hasta que podamos estar mirando hacia aquellas cosas que inclusive nos pueden llevar a la exaltación. Nunca, dice, podré recoger el fruto del árbol de la vida si no cultivamos la palabra. Y finalmente vamos a terminar con el versículo 41 de Alma 32. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Bien. Recordemos que Alma está enseñando a los soramitas. Los soramitas eran disidentes nefitas, es decir, ellos en algún momento habían tenido el Evangelio, lo habían escuchado, y esto nos hace pensar que uno de los propósitos de Alma, con toda esta enseñanza también, es que el pueblo recuerde el sueño de Leí, recuerde el árbol de la vida, recuerde lo que el simbolismo de este sueño y del árbol y cómo llegar a él. Dice, debemos cultivar la palabra mediante vuestra fe con gran diligencia y con paciencia, ¿no es cierto?, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz y aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. El objetivo de Alma es uno, el que las personas logren llegar a tener un testimonio de Cristo y entender un poco el proceso como ellos qué deben hacer para fortalecerse espiritualmente y para cada día ser más autosuficientes en este sentido. Aunque vengan las pruebas y dificultades que vengan, ellos puedan estar firmes, esperando y mirando hacia regresar con nuestro Padre Celestial. Esto se aplica a cada uno de nosotros.
en diferentes aspectos de nuestra vida. Cada uno de nosotros también necesita ejercer, nutrir, fortalecer este árbol mediante fe, con diligencia y con paciencia. Queridos hermanos, finalmente muchos de estos soramitas se conviertan en el Evangelio y aceptan a Cristo en su vida. Y es que es maravilloso el saber que a través de este experimento que tiene entrelazada la fe y la palabra, nosotros también podemos aplicarlo el día de hoy en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga para que podamos seguir fortaleciéndonos, que podamos seguir nutriéndonos y que el Señor Jesucristo y su expiación puedan ser lo central en nuestra vida. Comparto mi testimonio de que Él vive, que nuestro Padre Celestial vive, que nos ama, que somos sus hijos y que aún en estos momentos difíciles que podemos pasar, Él está con nosotros, iluminándonos, ensanchando nuestro corazón, haciendo que la palabra sea deliciosa para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.